Si estás viendo este video en silencio, quizás con el corazón pesado, hay algo que necesitas saber. Tu soledad no es solo un estado emocional, es un campo de batalla espiritual. El diablo no siempre ataca con violencia. A veces sus armas más letales son el aislamiento, el silencio y esa voz que susurra en lo más profundo. Estás solo, nadie te ve, nadie te ama. Pero eso es una mentira, y hoy vamos a desenmascararla. Porque tu alma vale demasiado como para dejarla ser envenenada en la oscuridad del abandono. La soledad puede comenzar con algo tan simple como una ausencia. La silla vacía en la mesa donde antes se sentaba alguien querido, el teléfono que no suena, las redes sociales llenas de sonrisas ajenas mientras tú sientes que el mundo te ha olvidado. Pero lo que empieza como tristeza, el enemigo lo transforma en una trampa. Te susurra que ya no tienes propósito, que Dios te ha dejado, que nadie se preocupa por ti. Y en esa penumbra, sin darte cuenta, puedes comenzar a creerle. Pero esto no es para juzgar, sino para proteger tu alma, porque quizá lo has sentido, pero no sabías cómo nombrarlo. Esa desesperanza que crece en el pecho, esa sensación de ser invisible incluso entre multitudes. La Biblia nos muestra que incluso grandes hombres de Dios como Elías, Job o David sintieron esa misma soledad. Y fue justo en esos momentos cuando el enemigo trató de quebrarlos desde adentro, usando la duda, el temor y el desánimo como armas. La estrategia del enemigo no es nueva. Desde el Edén ha buscado aislar al hombre de su creador. Cuando Eva fue tentada, no estaba acompañada por Adán. Cuando Judas traicionó a Jesús, ya se había apartado del resto. El aislamiento siempre precede al colapso, porque el diablo sabe que cuando estás solo, eres más vulnerable a creer las mentiras que jamás aceptarías rodeado de verdad. Y esa es la esencia del veneno espiritual. No se nota al principio, pero lentamente mata la fe. Te preguntas por qué Dios permite tu soledad, pero la verdad es que no es Dios quien se ha alejado, sino que en medio del dolor, el enemigo ha gritado tan fuerte que ya no escuchas la voz del Padre. Él nunca te ha abandonado. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que los evita, dice que se acerca. Pero el enemigo quiere que olvides eso, que pongas tu identidad en tu tristeza, en lugar de en la verdad de que eres hijo amado del Altísimo. La soledad puede intoxicar no solo tu mente, sino también tu voluntad. Cuando estás solo por mucho tiempo, comienzas a tolerar lo que antes sabías que era pecado. Te unes a relaciones dañinas solo por sentir compañía. Consumes contenido que adormece tu dolor, pero también apaga tu espíritu. Justificas decisiones diciendo, es mejor esto que nada, sin darte cuenta que el nada a veces es el espacio donde Dios quiere moldearte. Pero si no lo ves, ese vacío se vuelve una trampa. Y en esa trampa, el diablo te hace creer que es mejor esconderte, que no vale la pena orar, ni buscar comunidad, ni abrir tu corazón. Te aísla espiritualmente, te lleva a pensar que la iglesia ya no es para ti, que no hay lugar para alguien como tú, que estás demasiado roto. Pero escúchame, esas voces no son tuyas. Son susurros del enemigo que buscan apartarte del único lugar donde podrías ser sanado. Porque el diablo no teme a tu soledad, le teme a tu restauración. Recuerda a Jesús en el desierto. Allí estuvo 40 días, solo, sin comida, expuesto. Y justo allí, el diablo vino a tentarlo. No fue en el templo, no fue en medio de una multitud, fue en el silencio, en el agotamiento, en el aislamiento. Pero Jesús, aún en su debilidad, respondió con la palabra. No con emociones, no con quejas, sino con verdad. Eso nos revela algo profundo. No se trata de evitar la soledad, sino de saber cómo resistir en ella. Hay una diferencia entre soledad y desierto. La soledad es un ataque cuando estás desconectado de Dios.
El desierto es un proceso cuando estás siendo preparado por Dios, pero el diablo tratará de confundir ambos. Te hará pensar que estás abandonado, cuando en realidad estás siendo formado. Usará tu desesperación para sembrar mentiras, y si no estás atento, aceptarás sus mentiras como identidad. Pero tú no eres lo que sientes, eres lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que no estás solo. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13:5. No es una promesa poética, es una verdad eterna. Pero para escucharla necesitas apagar las otras voces, la televisión, el teléfono, la crítica, incluso tu propia mente contaminada por el veneno del enemigo. El silencio no es el enemigo. A veces es el escenario donde la voz de Dios se vuelve más clara. Pero para oírla, debes buscarla. Debes clamar, incluso desde tu oscuridad. No subestimes el poder de una oración en soledad. En tu cuarto, con lágrimas en los ojos y sin saber qué decir, ahí mismo puede comenzar tu liberación. Porque cuando oras, aunque sea en silencio, el cielo escucha. Cuando abres tu corazón, aunque nadie más te vea, el Espíritu Santo se mueve. El diablo quiere que pienses que tu oración es inútil, que estás hablando al vacío, pero cada suspiro que sale de tu alma en busca de Dios es un grito que retumba en el reino espiritual. Hay un tipo de soledad que no se cura con presencia humana. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte vacío, porque esa ausencia no es social, es espiritual, es una desconexión con tu propósito, con tu identidad, con la intimidad con Dios. Y ahí es donde el enemigo hace su jugada más sutil. Te da entretenimiento para que no pienses, te da placeres para que no sientas, pero al final lo que quiere es que olvides quién eres. Y en esa amnesia espiritual, Él siembra destrucción. Muchos han abandonado sus llamados por sentirse solos. Han dejado ministerios, familias, iglesias, sueños, porque el peso de la soledad les hizo creer que ya no valía la pena continuar. Pero escúchame, el enemigo siempre atacará más fuerte a quienes llevan una unción poderosa. Si sientes que todo se ha oscurecido a tu alrededor, no es porque Dios te haya dejado. Es porque el infierno ha notado la luz que hay dentro de ti y quiere apagarla antes de que brille. No ignores esa batalla. No trivialices tu aislamiento. Hay un enemigo que estudia tus debilidades, que conoce tus ciclos de tristeza, que sabe cómo hacerte caer. Pero hay un Dios que te ama con celo, que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerzas. El Salmo 139 dice que ni la oscuridad es oscura para Él. Eso significa que incluso en tu rincón más oculto, Él te encuentra. Y cuando lo hace, no te juzga, te sana, te restaura, te llama por nombre y te recuerda, eres mío. La soledad también puede ser un altar, un lugar donde todo se derrumba para que solo quede lo eterno, donde las máscaras caen, donde los ídolos internos son destruidos, donde las motivaciones se purifican. Muchos de los grandes llamados comenzaron en el anonimato, en la incomprensión, en la aparente ausencia. Moisés huyó al desierto. José fue traicionado y encarcelado. Pablo fue aislado. Jesús fue tentado. Pero todos ellos fueron formados en el silencio. No desprecias tu proceso. El peligro es cuando, en lugar de convertir tu soledad en altar, la conviertes en prisión. Cuando en vez de abrir tu alma, la cierras. Cuando sustituyes oración por queja, ayuno por distracción, intimidad por consumo. Allí es donde el veneno del enemigo se filtra. No entra de golpe. Entra como un pensamiento sutil, una emoción recurrente, una idea persistente de que nada cambiará. Pero es en ese momento cuando más debes resistir, porque ahí está el umbral de tu transformación. Recuerda esto, el enemigo no puede destruir lo que Dios ha sellado, pero puede hacerte renunciar a ello. Y su estrategia es que lo hagas desde la soledad.
que tomes decisiones definitivas basadas en emociones temporales, que te separes de quienes Dios envió para ayudarte, que cierres la Biblia justo cuando ibas a encontrar la respuesta, que apagues este video justo cuando algo comenzaba a moverse dentro de ti. Pero hoy, no le des ese gusto. Hoy, quédate. Hoy, lucha. Porque tu soledad puede ser el lugar donde Dios te habla más fuerte, donde te quita lo que estorba, donde te prepara para lo que viene. No lo veas como castigo, sino como cuna de propósito. El enemigo quiere que lo llames abandono, pero Dios lo llama preparación. Y si confías, si resistes, si te mantienes con los ojos en Él, descubrirás que no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas siendo separado, para ser fortalecido. Muchos sienten vergüenza por su soledad, como si fuera señal de fracaso. Pero Jesús mismo, en la cruz, gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No fue debilidad, fue humanidad. Y en ese momento de aparente abandono, estaba cumpliendo el mayor propósito de la historia. Eso te dice algo. Sentirte solo no significa estar lejos de Dios. A veces es justo en esa sensación donde más cerca está, porque Él habita con los quebrantados, no con los orgullosos. Entonces, ¿cómo sanar la soledad? No corriendo a llenar el vacío con lo primero que encuentres, sino rindiéndote ante el único que puede llenarlo sin dañarte. El enemigo ofrece compañía sin verdad, placer sin paz, ruido sin consuelo. Dios ofrece presencia, y su presencia lo cambia todo. No necesitas más likes, más eventos, más ruido. Necesitas volver a ese lugar secreto donde todo comenzó, y allí, sin máscaras, dejar que Dios te restaure desde dentro. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero cada lágrima derramada en soledad es recogida por las manos del Padre. Él no desperdicia tu dolor. Cada momento de silencio, cada noche de insomnio, cada suspiro de angustia, son semillas en el reino de Dios. Y aunque ahora no veas fruto, el día llegará en que cosecharás gozo por todo lo que sembraste con fe. El enemigo te quiere impaciente. Dios te está enseñando a esperar, porque los que esperan en Él no serán avergonzados. Hay personas que necesitan este mensaje, personas que, como tú, han sentido que el alma se les va deshaciendo en la soledad, no por falta de gente, sino por ausencia de sentido. Y tú puedes ser la voz que les recuerde que no están solos, que lo que están viviendo no es el final, que aún en la cueva hay propósito, que aún en la noche hay promesa. Pero para hablar vida, primero necesitas creerla tú. Necesitas recibir esta verdad como antídoto contra el veneno del enemigo. No luches esta batalla con tus fuerzas. Lucha con la palabra. Llena tu casa de adoración. Llena tu mente de escritura. Habla en voz alta las promesas de Dios hasta que el infierno tiemble. No necesitas sentirte fuerte para resistir. Solo necesitas saber en quién estás firme. Y si estás en Cristo, tu fundamento es inquebrantable. No importa cuán solo parezcas estar, si Él está contigo, tienes todo lo que necesitas, porque su presencia vale más que 1000 compañías vacías. Y si has caído, si la soledad ya te llevó a lugares oscuros, si has hecho cosas que ahora te pesan, escucha esto: no es tarde, no estás demasiado lejos. El mismo Dios que restauró a Pedro después de negarlo, el mismo que se le apareció a María en el jardín cuando todos pensaban que ya no había esperanza, ese mismo Dios está buscándote hoy, no para condenarte, sino para recordarte que todavía hay vida, todavía hay perdón, todavía hay propósito. Hoy levanta la cabeza, no para negar tu dolor, sino para mirarlo desde otra perspectiva. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios puede usarlo para redimirte. Lo que parecía pérdida puede ser semilla. Lo que fue abandono puede ser llamado. Pero tienes que creer, tienes que abrir la puerta, porque Dios nunca deja de tocar, pero Él no irrumpe.
Él espera, paciente, tierno, firme, esperando que tú digas, «Aquí estoy, Señor, vuelve a entrar». No vivas más anestesiado. No sigas apagando tu espíritu con soluciones temporales. Hoy puedes decidir ponerle fin al veneno de la soledad. Hoy puedes hablar con Dios. No necesitas palabras elocuentes, solo sinceridad, solo un corazón que diga, «Te necesito». Y esa simple frase puede romper cadenas que llevas años arrastrando. Puede abrir puertas que creías selladas, porque Dios no resiste a un corazón humillado y quebrantado. Él corre hacia Él. Hay una generación herida por dentro, sonriente por fuera. Hombres y mujeres que parecen exitosos, pero están muriendo por dentro. Padres, madres, jóvenes, ancianos, todos cargando con soledades invisibles. Pero tú puedes ser una luz, no porque no tengas heridas, sino porque las has entregado al sanador, porque permitiste que Dios transformara tu cueva en un altar, tu vacío en un llamado, tu dolor en una plataforma de compasión. Por eso, si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes para ti. Compártelo. Comenta «Amén» si has sentido la presencia de Dios durante este video. Cuéntanos tu historia. O simplemente escribe una oración. Porque cuando compartimos lo que Dios hace en nuestra soledad, fortalecemos a otros. Y esa es la victoria más grande sobre el enemigo. Que lo que quiso usar para destruirnos termine siendo testimonio de la gloria de Dios. La soledad ya no tiene la última palabra sobre ti. El veneno del enemigo ha sido identificado, y hoy, por la sangre de Cristo, puedes ser libre. Libre de la mentira, libre del miedo, libre de esa carga invisible que has llevado por años. Hoy puedes caminar en restauración. Hoy puedes volver a sentir gozo, no por las circunstancias, sino por la certeza de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahora respira, no como quien termina un video, sino como quien despierta, porque algo ha cambiado. Tal vez fue una semilla, tal vez fue una convicción, tal vez fue solo una frase que se quedó grabada en tu corazón, pero no la ignores. Regrésala a Dios en oración, hazla crecer con escritura, protégela del ruido, de la duda, de la prisa, porque si cultivas esta verdad, será árbol de vida, y bajo su sombra muchos descansarán, comenzando por ti. Esta no es una despedida, es un nuevo comienzo. Hoy decides si la soledad será tu sepultura o tu sala de parto. Hoy eliges si el enemigo sigue teniendo voz en tu mente, o si dejas que la palabra de Dios sea tu única verdad. Hoy puedes renunciar a la narrativa de derrota y abrazar el relato divino de restauración. El cielo está esperando tu respuesta. Y basta un sí sincero para que todo comience a cambiar. Antes de cerrar este video, haz una cosa. Detente. Cierra los ojos un momento y di esto en voz baja o en tu corazón. Señor, sé que me has estado buscando en medio de mi soledad. Hoy te abro mi alma. Entra, sana, restaura. No quiero vivir más como si estuviera solo. Hoy te recibo. Hoy vuelvo a casa. Si lo dijiste desde lo profundo, algo comenzó. No necesitas sentirlo, solo creerlo. Dios ya está obrando. Y si necesitas hablar con alguien, ora para que Dios ponga a la persona correcta. No todos sabrán ayudarte, pero Él sí sabrá enviarte a quien lo hará. Busca una iglesia, un grupo, un lugar donde puedas crecer. No fuiste creado para aislarte. Fuiste creado para amar y ser amado. No te escondas más. Hay un lugar para ti. Hay una comunidad que necesita tu historia, tus heridas, tu testimonio, porque nada de lo que viviste fue en vano. Gracias por llegar hasta aquí. Esta no fue una simple reflexión, fue una confrontación espiritual, una visita del cielo a tu corazón. Y si lo sientes, si algo dentro de ti se movió, responde. No dejes pasar este momento. Dios está cerca.
muy cerca, y te ama más de lo que puedes imaginar. Te ha visto en lo secreto, y ha venido a buscarte, no para juzgarte, sino para restaurarte, porque para Él, tú vales la sangre de su Hijo. Comenta amén si recibes esta palabra. Suscríbete para no perder el alimento espiritual que tu alma necesita. Y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Quizá su rostro no lo dice, pero su alma está gritando. Que este mensaje sea luz en la oscuridad, verdad en medio del engaño, medicina para un corazón cansado. Porque mientras haya Dios, hay esperanza. Y mientras tú estés dispuesto, Él nunca dejará de buscarte. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te levante cuando caigas, que te abrace cuando llores, que te hable cuando nadie más lo haga, y que te recuerde todos los días que nunca estás solo. En el nombre de Jesús. Amén.